A mi testimonio esta mañana, yo he escogido como base el capítulo 9 de Mateo, del versículo 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y cuando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: levántate y sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estándole en la casa, en la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y pregonad lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Que el Señor añada bendiciones a su palabra en todos nuestros corazones en esta mañana de amor, en esta mañana de encuentro personal con Cristo. Queridos hermanos, en verdad, en este pasaje del Evangelio que hemos meditado, está compendiada la vida mía. Yo también, durante 18 años consecutivos, estuve sentado en el banco de los tributos públicos de Roma, ejerciendo mi ministerio de sacerdote católico romano. Pero hace 3 años pasó Cristo y me dijo: levántate y sígueme. Y me levanté y le he seguido. Por eso estoy esta mañana con vosotros, para dar fiel testimonio de esta maravilla de Dios. Como Él llama a sacerdotes, monjas, pecadores de cualquiera parte del mundo para que vengan a su servicio. Y como precisamente a mí, pecador, sacerdote romano, que llevaba idolatrías en el corazón, que perdonaba pecados, que hablaba de indulgencias, de un Cristo de yeso y de madera, de escapularios, de rosarios, Cristo vino a mí. Y de qué manera tan amorosa, tan profunda, tan exquisita y tan divina. Mirad, hermanos, cómo nací yo de nuevo. Yo nací en Medellín, Colombia, y a la edad de 11 años, mis padres, muy católicos, me entraron a un seminario. Y yo de niño rezaba y rezaba, conforme me habían enseñado a rezar, oraciones aprendidas de memoria, oraciones en libros. Hermanos, pero bien sabéis que rezar es repetir una cosa y otra sin sentirla. En cambio, orar es levantar el corazón a Dios con humildad y pedirle merced. Yo hice todos los estudios en el seminario. Primero mi bachillerato, luego la filosofía y después la teología. Entré a la comunidad de los misioneros de los Santos Apóstoles, una comunidad fundada en Canadá que se dedica a la formación de sacerdotes en los seminarios.
Y en el último año de mi teología, ya habiendo hecho mis votos de pobreza, castidad y obediencia, mis superiores me ordenaron que me trasladara a Roma, la ciudad eterna, para concluir todos mis estudios teológicos y a la vez aprendiera en Roma la historia de la Iglesia para luego enseñarla en los seminarios. Pero mirad, hermanos, cómo son de misteriosos, de profundos, de admirables los caminos de Dios. Cuando yo llegué a Roma, me dijeron que tenía que conocer al Papa, a quien la Iglesia Católica enseña que es el vicario de Cristo en la tierra, la cabeza visible, el vicarius filii Dei, el puente tendido entre Dios y los hombres. Y yo anhelaba conocer al Papa, a quien dice la Iglesia que es el sucesor de Pedro. Era en aquella ocasión el Papa Giuseppe Roncalli, que gobernaba la Iglesia bajo el nombre de Juan XXIII. Y yo fui, hermanos, aquella mañana, y cuando atravesé la Capilla Sistina, cuando me llegué frente al trono del Papa, lo vi sentado en un sillón de oro, lleno de piedras preciosas a su espaldar, y vi que aquel Papa alzaba la mano para bendecirme con 2 dedos, símbolo de 2 potestades, Papa y Dios. Y cuando yo le vi, contemplé que sobre su cabeza llevaba una tiara, es decir, 3 coronas en una, porque al Papa lo coronan como a hombre, como a rey y como a vicario de Cristo en la tierra. Y cuando yo vi aquella corona de oro, al leer en la agenda que me habían dado para hacer las genuflexiones de protocolo ante el Papa, vi que aquella tiara pontificia, aquella triple corona, llevaba 666 perlas preciosas a su alrededor. Y en aquel instante, hermanos, cuando yo vi ese lujo inusitado del Papa, cardenales que iban y venían, suavos pontificios, la pompa de Roma en su esplendor, no sé por qué vino a mi memoria aquel pasaje del capítulo 13, versículo 18 de Apocalipsis: el que tenga entendimiento que entienda, porque el número de hombre es el 666. Sin embargo, hermanos, yo me llegué al Papa, y al hacerlo, él me interrogó en latín, el idioma de la Iglesia Católica: «Unde venis, frater carissimi?» ¿De dónde vienes, hermano mío? Y yo le contesté: de Colombia, patriam meam, de mi patria Colombia. Y al hacerlo, el Papa me estrechó contra su pecho, y sentí en ese instante el roce del Cristo de oro que pendía del pecho del Papa, también de una cadena de oro. Y cuando vi aquel lujo ante mí, cuando yo mismo palpé aquella pomposidad, recordé las palabras de la Escritura: las aves del campo tienen sus nidos, las raposas sus guaridas, y el Hijo del Hombre no tuvo una piedra donde descansar su cabeza. Hermanos, qué contraste tan grande para mí aquella mañana, contemplar con los ojos de la carne al Papa que se decía el representante de Cristo, y cerrando los ojos con los del alma, ver a Jesús de Nazaret, pobre, sencillo, que recorrió los caminos de Galilea haciendo el bien, sanando enfermos y llevando el consuelo de dolor a tanto pecador. Qué gran diferencia, hermanos, el Papa en medio del lujo, y Cristo, el Hijo de Dios que se humanó, que vino a servir, no a ser servido, en medio de la humildad y en medio del amor y la conformidad de su siglo. Sin embargo, hermanos, yo fui ordenado sacerdote al mes siguiente en Roma, y después de mi ordenación, los superiores, por santa obediencia, me destinaron a Medellín, Colombia, como coadjutor de la parroquia del Poblado, un barrio muy cerca a la ciudad. Y ahí empecé mi ministerio sacerdotal. Yo con 25 años, hermanos,
empecé a sentir en lo profundo de mi corazón las espinas del dolor. ¿Sabéis por qué? Porque todos los días tenía que sentarme al confesionario a escuchar los pecados de la humanidad. Y a mí llegaban las madres de familia con esas cargas de problemas tan intensas. Madres que me decían: padre, mi esposo está en la cantina, se ha jugado todo lo del jornal de la semana, mis hijos tienen hambre, ¿qué hago, padrecito? Ayúdeme, por favor. Y yo, un sacerdote que había sido formado conforme a los mandamientos de hombre, a los cauces y canales de Roma, que no tenía a Cristo en mi corazón, mandaba a aquella pobre mujer que se arrodillara a los pies de la Virgen del Carmen, o de Santa Rosa de Lima, o de tantas estatuas que tiene la Iglesia Católica Romana. Y llegaban también los hombres y me decían: padre, he cometido tantos pecados, no llevo el pan a mi casa, el licor me embarga, las fiestas me llenan, me obsesionan, ayúdeme, padre. Y yo, hermanos, que tenía tanto en la cabeza de teología, pero nada de amor en el corazón, mandaba a aquel pobre hombre a los pies de San Antonio o de una estatua cualquiera a que implorara perdón. Pero lo más duro para mí, hermanos, era esto: cuando yo levantaba mi mano para perdonar pecados y decir: ego te absolvo a peccatis tuis, yo te absuelvo de todos los pecados porque yo tengo autoridad para hacerlo, yo sentía en el fondo de mi conciencia, en lo más profundo de mi corazón, como una voz misteriosa que me reprochaba, que me decía: ¿cómo tú, pecador, perdonas pecados a otros pecadores? Es que, hermanos míos, he ahí el gran error de la Iglesia. Nadie en este mundo tiene autoridad para perdonar pecados. Ni papa, ni sacerdote, ni pastores, ni nadie. El único que perdona los pecados es Cristo. Es Cristo quien llevó nuestras cargas, es Cristo quien derramó su sangre preciosa, es Cristo el que vino a buscar lo que se había perdido. Hermanos, de Medellín yo fui destinado luego a la enseñanza en un seminario menor. Y hace 5 años los superiores, por santa obediencia, me trasladaron a Lima, el Perú, en calidad de vicerrector del seminario de Santo Toribio. Pero ahí, hermanos, empezó mi camino de Damasco. Al llegar al seminario, por la escasez de profesores, los superiores me nombraron a dar la clase de teología a los estudiantes de último año, a los que iban a ser ordenados. Y, hermanos, ahí tuve que ponerme en contacto directo con la palabra bendita de Dios. Yo, que había leído la Biblia muy escasamente, porque en los seminarios solo nos permitían leer la doctrina de los santos padres, las encíclicas papales, en el seminario, al ser nombrado profesor, fui a esta fuente inagotable de vida. Y me decían los alumnos con preguntas: padre, ¿por qué los sacerdotes tenemos que conservarnos célibes sin contraer matrimonio? Y yo, hermanos, les decía: la Iglesia Católica nos dice que Jesús jamás contrajo matrimonio. Luego nosotros, sus imitadores, tenemos que ser célibes toda la vida. Pero iba la palabra de Dios, hermanos, y encontré todo lo contrario. Dice el Señor en su palabra: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. Aún más, hermanos, dice el Señor, que el obispo sea marido de una sola mujer y de ejemplo en su hogar. Todavía más ahondé en la palabra y encontré aquel pasaje hermoso, profundo, cuando Cristo oró por la suegra de Pedro, que sufría de calenturas. Luego Pedro,
el primer papa, quien la Iglesia atestigua que fue el primer papa, era casado. El matrimonio, hermanos, es la institución más bella creada por Dios para la cédula, para la procreación de la humanidad. Benditos los matrimonios donde reina Cristo, el fundador del matrimonio. Benditos los hogares donde se levantan los hijos bajo la mirada paternal de Cristo. Me decían además los alumnos en varias preguntas de las muchas que me formulaban: Padre, ¿y por qué nosotros tenemos que salir a predicar que María es la corredentora de la humanidad? En la Iglesia Católica se enseña el lema a Jesús per Mariam, a Jesús a través de María y de los santos. No otro es el camino en la Iglesia Católica. Y yo les decía, este es el lema de la Iglesia y nosotros tenemos que seguirlo. Pero luego iba la palabra de Dios, hermanos, y encontraba todo lo contrario. María, mujer bendita, privilegiada, escogida entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús. Pero María fue mujer humilde hasta tal extremo que ella misma exclamó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y María en todo se sometió a la salvación en su Hijo Jesús. En las bodas de Caná, ahí está la palabra de María: haced lo que Él ordene. Aún más, hermanos, yo busqué en la Biblia y no pude encontrar ninguna página que nos hablara, ningún apóstol que nos narrara que un pecador, siquiera uno, fuera en pos de María para salvación. Todos los pecadores, todos los amargados, todos los enfermos y atribulados iban siempre en pos de Cristo, la fuente del bien, del perdón, del amor, de la ternura, de la felicidad, de la dicha y la esperanza, Cristo Jesús. Y me decían los alumnos: Padre, ¿por qué el purgatorio? ¿Por qué tenemos que salir nosotros a decir que solo a través del purgatorio las almas de los que mueren pasan al cielo? La Iglesia Católica, aclaro, enseña que cuando uno muere tiene que ir al purgatorio a purificar sus pecados, que muchas veces las buenas obras no alcanzaron a purificar esos pecados. Hermanos, pero qué engaño tan grande cuando la Biblia no nos habla de purgatorio. Yo busqué en las páginas de la Biblia la palabra purgatorio y no la pude encontrar por ninguna parte. Encontré sí que Cristo nos habla de una gloria eterna, de una gloria donde será la felicidad por siglos y por siglos, pero también nos habla de un lugar de fuego y azufre donde es el crujir de dientes. Hermanos, y mirad cómo encontré yo al Señor. Fue un día 2 de noviembre hace 3 años en Lima. En ese día la Iglesia Católica lo destina a las almas del purgatorio. Y aquel día el superior me dijo: Padre José, hoy tienes que ir al cementerio con otros padres a cantar responsos y a sacar almas del purgatorio todo el día. Y yo fui por santa obediencia, y después de decir mis 3 misas que son obligatorias aquel día, empecé a cantar responsos. La iglesia cantada tiene responsos rezados, cantados, como misas diaconadas, cantadas, rezadas, concelebradas, matrimonios de primera, de segunda, de tercera clase, según los estipendios. Así tiene la Iglesia Católica. Y aquel día empecé yo, me llamaban a cantar responsos de tumba en tumba, pero al caer la tarde, hermanos, ya rendido, después de recibir tanto dinero que pasaba al superior de la comunidad, llegó a mí una ancianita del Perú, vestida a la usanza campesina, y tirándome de la sotana me dijo: Padrecito, no se vaya, venga a la tumba de mi esposo que hace 15 años murió. Yo quiero que le cante todos los responsos que sepa,
y me lo saque de las penas del purgatorio y me lo lleve derechito al cielo. Hermanos, y sacando un rollo de billetes del seno, húmedos por el calor, me dijo: padrecito, es el ahorro de muchos años de trabajo. Pero ahí tiene el dinero para pagarle los responsos, todo lo he ahorrado, aún me he privado de comidas y aún de mis hijos para pagar estos responsos este día de las almas del purgatorio. Yo recibí el dinero, lo eché al bolsillo y empecé a cantar mis responsos de profundis clamaviate domine domine, etc. Y terminaba con aquellas palabras que quizás muchos de vosotros, antiguos católicos, recordaréis: requiem eterna donais domine, el luz perpetua luciate, requies pantipace pater noster, y echaba agua bendita sobre la tumba. Y cuando ya hube terminado, hermanos, todo lo que sabía y lo que Roma me había enseñado, la ancianita se llegó a mí y con lágrimas me dijo: padrecito, dígame la verdad, no me engañe. Usted tiene la seguridad de que ya mi esposo está gozando de Dios en el cielo. Hermanos, créanmelo, os lo digo con el corazón en las manos. Esta pregunta me hizo bajar la cabeza con vergüenza. Y al fin, movido por algo extraño, yo saqué el dinero que ella me había dado y le dije: señora, tome su dinero que me quema en las manos. Yo no quiero engañarla. Si su esposo fue bueno y aceptó a Cristo como a su único y suficiente Salvador, estará gozando de Dios en la gloria. De lo contrario, estará en ese lugar de que nos habla la Biblia, lugar de fuego y azufre, donde es el crujir de dientes. Yo recuerdo, hermanos, que la ancianita se alejó del cementerio mientras decía: ¿qué tiempos tan modernos estos? Hasta los curitas están perdiendo la fe porque devuelven el dinero. Pero eran hermanos que ya Dios había hablado a mi corazón, había tocado mi vida y me decía que no engañara más las multitudes, que no predicara de purgatorios, que no predicara más de un Cristo de yeso de madera, que hablara de un evangelio que quiere decir buenas nuevas de salvación, de un Cristo que cambia el corazón del hombre, de un Cristo que no engaña a las multitudes, de un Cristo que vino a buscar los pecadores. Yo regresé al seminario aquella noche, hermanos, y confundido me sentía con un peso muy hondo, como un nubilado, como perdido, como en un túnel. Yo regresé al seminario aquella noche, hermanos, y confundido me sentía con un peso muy hondo, como un nubilado, como perdido, como en un túnel, una oscuridad muy profunda. Pero a Dios aquella noche habló directa a mí, y a las 11 de la noche, como Nicodemus, yo busqué en un directorio telefónico al azar y encontré Iglesia Evangélica, calle Mariscal Miller, barrio Lince, y llamé por teléfono a esa hora. Y cuando llamé, contestó el pastor y le dije: pastor, soy un sacerdote católico romano atribulado, hay dudas muy fuertes en mí, me siento como perdido en esta vida, ayúdeme por favor, se lo suplico. Y aquel hombre me dijo: véngase y hablamos personalmente. Lima es una ciudad muy grande de 7 millones. Yo tomé un taxi y llegué a la dirección indicada. Cuando golpeé a las puertas de esa iglesia evangélica, el pastor, al abrirlas, me dijo: sabía que un pecador llegaría hoy a los pies de Jesucristo.
y me dijo: hermano, entre, venga al altar y arrodillémonos. Y aquel hombre empezó a orar. Hermanos, y créemelo, por primera vez en mi vida, yo también empecé a orar con palabras salidas de mi corazón. Recuerdo que le dije: Señor, toma mi corazón de sacerdote católico romano, transfórmalo a tu manera, tú el alfarero, yo el barro soy, haz de mí lo que quieras de ahora en adelante. Y aquella noche, con lágrimas en mis ojos, yo nacía de nuevo a los pies de Jesucristo. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque llegué a sus pies contrito, humillado, con la carga de mi basura, de mi idolatría, de mi maldad, de mi sacerdocio, y venía a los pies de Cristo, que había venido a buscar pecadores, y le entregaba mi vida. Y aquella noche a sus pies, con lágrimas, nací de nuevo. Cuando yo me levanté, hermanos, después de la oración, sentí como liviano mi cuerpo y comprendí exactamente que el poder del Espíritu Santo transforma el corazón de un pecador arrepentido. Se cumplió en mí, hermanos, la palabra, como dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. Cuando el pecador, hermanos, viene a los pies de Cristo, todo lo viejo queda atrás. Cristo nos da esa nueva vida en Él por su sangre preciosa. Ya convertido al Señor, hermanos, yo fui al seminario y apenas tomé mis pequeñas posesiones, libros y algo de lo que tenía. Ni siquiera pedí un solo dinero a la comunidad. Por fe salí a los caminos del Señor a predicar este evangelio, estas buenas nuevas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él vino a buscar lo que se había perdido, y el arrepentimiento no es otra cosa que esto: venir uno tal cual es, con la carga, con el polvo del camino, con la miseria, a los pies de Cristo, el único que perdona y nos da vida nueva. A los 2 meses, hermanos, yo di el gran paso en la vida cristiana. Fui bautizado en las aguas. Y al mes siguiente yo recibí el bautizo del Espíritu Santo. Pero, hermanos, como todo discipulado, tuve mi persecución. El cardenal, una vez que supo el cardenal Landázuri de Lima mi salida, me mandó llamar a su palacio. Y yo fui ya como cristiano. Y cuando llegué me dijo: maldito, estás excomulgado. Habéis dejado la verdadera Iglesia Católica Romana, fuera de la cual no hay salvación. Aquí está el acta de tu excomunión, fírmala. Y yo con humildad le dije: señor cardenal, pero Cristo jamás excomulgó a un pecador. Al contrario, Él lo dice, y fue sin pregonar lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entre esos pecadores estaba yo, que era idólatra católico romano. Y el cardenal, enfurecido, me dijo: vete de aquí con tus predicaciones, firma, maldito, fuera de mi palacio. Y yo firmé. Y cuando el cardenal me echaba fuera del palacio, yo me volví a él con alegría. Le dije: señor cardenal, aunque usted, mi madre y todo mundo me abandonare, Jehová con todo me ha recibido. Hermanos, hace un mes yo recibí en Lima, estaba trabajando en algunas iglesias ayudando, iba a predicar mis testimonios, y en varias conferencias, sobre todo en el Seminario Evangélico de Lima. Y hace un mes recibí la noticia de la muerte de 2 tías en un accidente en Medellín, y vine. Pero no he podido llegar a mi casa, porque una de las que quedó, las tías, me dice: mientras no vengas como sacerdote,
no pises este hogar. Y me quedé acá en Bogotá, no conocía casi los hermanos en la... Y ahí mi testimonio sencillo, humilde, transparente como el agua, de cómo en realidad el Señor vino a buscar pecadores. Yo soy un testimonio viviente de esa palabra de Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo era un enfermo del alma, nunca había experimentado lo que era el nuevo nacimiento, pero vine a los pies de Cristo y su sangre preciosa limpió mis pecados y hoy soy nueva criatura, obrero del Señor donde quiera que vaya. Para terminar, voy a dejar en vuestra mente recuerdo de algo que yo viví en la Iglesia Católica. Hay en la Iglesia muchos santos que escribieron páginas amorosas sobre Cristo, páginas bellísimas, y una de ellas es la de Jerónimo, un gran doctor. Dice la historia que este hombre escribió la página más hermosa sobre la sangre preciosa de Cristo vertida en el Calvario, sangre que día a día, gota tras gota, llega al pecador para limpiarnos. Y cuenta Jerónimo que un día en visión se le apareció el Señor y le dijo: Jerónimo, dame algo que no me has dado de tu vida. Y aquel hombre le dijo: Señor, pero si todo te he entregado, mi vida, mis suspiros, mi sangre, lo que soy, hasta mi pluma que ha escrito sobre tu sangre preciosa. Y el Señor le dijo: no, hay algo más que quiero de ti, dámelo, Jerónimo. Y el santo cayó en una meditación profunda y le dijo: Señor, tal vez necesitan más ayuno, más silicio, pero lo haré, consagraré mi vida en vigilia y en ayunos. Y el Señor le dijo: no, Jerónimo, hay algo que quiero más íntimo, más tuyo. Y al fin el santo le dijo: dime, Señor, ¿qué quieres para entregártelo ahora mismo todo? Y el Señor le dijo: Jerónimo, dame hasta tus pecados para convertirlos en amor. Yo sé que habéis comprendido mi metáfora esta mañana. El Señor también está aquí para deciros: hijo mío, dame tu vida llena de pecados, tal cual estás en este momento, con polvo, la basura del mundo. Entrégame todo, para con mi sangre morosa y roja limpiar esa vida en vida blanca y transformadora. Dame tu vida con pecados, dame tu corazón para transformarlo en amor. Tal vez esta mañana alguno de los hermanos que me escucha, católico como yo antes, también tenga el corazón lleno de amargura, de polvo, de idolatría, de maldad. Y el Señor aquí en esta mañana os dice: hijo mío, dame ese corazón para transformarlo en amor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu Hijo ha venido al mundo a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por esa sangre en el Calvario, sangre que nos limpia y nos purifica. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti contritos y humillados a entregarte nuestra vida para que tú la transformes en amor verdadero. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Amén.